En Hitos de la Historia vamos a conversar durante este nuevo episodio, este nuevo capítulo sobre ciencia, sobre divulgación científica, pero también el trabajo de cómo impacta la ciencia en el día a día. Vamos, de hecho, a conversar sobre el libro, que lo vamos a ver por acá. Se llama El instinto científico, es de Andrés Gomberov, y que habla justamente sobre eso, es un proceso, un recorrido sobre teoría, sobre tema objetividad, temas de historia, hay también método científico, etcétera, etcétera. De ese libro vamos a conversar hoy día junto al autor que está junto a nosotros, ya lo vemos en pantalla, Andrés Gomberov, que es un científico chileno, un académico chileno además, que es el autor de este libro a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos el tiempo y que está acá también conversando con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, Armando. Muchas gracias por invitarme. Un gusto aquí conversar contigo y la gente que te está escuchando y viendo. Bueno, Andrés Gomberg es también una figura, por así decirlo, un divulgador científico, algo que se ha ido como masificando en nuestro país. ¿Te sientes tú, Andrés, un divulgador científico, alguien que desde la academia o desde tu trabajo más personal o profesional impacta también a otras áreas, a gente que está como ávida de conocer cosas? ¿Te sientes así? Mira, ahí podríamos hablar harto tiempo. A mí no me gusta el nombre divulgador científico, pero eso es porque eso tiene varias razones. Lo más importante es que abarca demasiado el término divulgación científica y entre esos, bueno, tiene formas muy distintas. Digamos, lo único común que hay entre todas las formas de divulgación científica es que se está hablando de ciencia para públicos generales. Pero esto se puede hacer de muchas maneras, con distintas profundidades. Yo creo o trato de hacer una cuestión que creo que es un poquito más académica, sobre todo cuando uno escribe un libro. Si bien el libro es para público general, eh, los libros son ensayos y son trabajos a ver, yo lo llamo escritura de no ficción científica, para ser súper preciso, y, y, es un género literario que se mira con un poco de desdén desde los ámbitos literarios, y es una lucha que siempre trato de dar. Obviamente uno puede ser mal o buen escritor, pero lo que simplemente quiero decir es que la no ficción es una cuestión muy grande y que puede ser creativa y que puede ser de calidad y que no es solo facilitar la comprensión de fenómenos científicos al público, sino que es llevar una historia, contar una historia, llevar una reflexión, eh, llevar una idea, llevar una mirada, llevar una experiencia personal. Todas esas cosas son comunes a cualquier otro género de escritura y me acomoda más que la divulgación, eh, que puede ser demasiadas cosas. En el libro tú partes obviamente hablando sobre el proceso de escritura, comienzas haciendo esta introducción, comentas sobre el impacto también de las fake news y cómo la gente cree en ellas, cómo Sí. también uno a veces puede parecer algo tan lógico que uno diga esta noticia es falsa, es una fake news, pero se han ido masificando, sobre todo tú lo planteas ahí con el tema de la pandemia, cómo ha tenido un impacto también con el tema de los antivacunas y todo eso. ¿Cómo lo ves también en cuanto a este mundo que rodea también estos temas científicos, pero que son finalmente eso, fake news? Bueno, yo no creo que sea algo nuevo, yo creo que las redes sociales son una nueva herramienta de la tecnología humana que permite esparcir noticias de manera muy eficiente. Pero el punto aquí esencial es cuándo y cómo una frase eh, podemos catalogarla como verdadera o falsa en el sentido científico. Y lo que el libro propone es que no
no hay que ser científico, ni siquiera hay que ser tremendamente culto, sino que todos los seres humanos venimos con un chip científico en nuestro cerebro, que básicamente es parte de la naturaleza humana. Y que por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para evitar la proliferación de falsedades, de tontera, que a veces es tan peligrosa como en el caso de los antivacunas que provocan tantas muertes, lo que tenemos que hacer es entrenar ese instinto científico y combatir los sesgos que lo reprimen. Esa es un poquito la idea del libro, y creo que es algo que es parte de nuestra cultura, no es algo nuevo, simplemente lo nuevo es lo democrático que se ha puesto la sociedad en cuanto a ser capaz de recibir ideas de cualquiera. ¿Y en qué momento, bueno, tú obviamente has escrito, tienes otras publicaciones, pero ¿cómo nace esta idea de traspasar eso, quizás desde la academia o desde tu trabajo, hacia escribir libros, hacia porque los libros también son más masivos, es decir, no solamente son paper o publicaciones científicas o publicaciones de tu área, sino que llegan a una gran cantidad de público. ¿Cómo nace en ti esa motivación? Por eso, como te contaba antes, no nace de una responsabilidad social, aunque uno siempre justifica un poco lo que hace también en cuanto a que le interesa de eso a los demás, pero en términos puramente personales, a mí me resulta entretenido y estimulante intelectualmente tratar de contar una historia, contar la historia bien y sacar de algunos personajes más o menos olvidados, personajes que son tanto personajes científicos como ideas científicas, alguna implicancia que no necesariamente son tecnológicas, algunas implicancias estéticas, algunas ideas políticas. Todo eso, los personajes científicos y las ideas científicas son parte de estas historias y eso es lo que me gusta contar. Hay algo interesante también en el libro del que estamos hablando, que es el Instituto Científico, porque hay también, es decir, el proceso de ir creando ideas, el impacto también que tiene la palabra, o los ejemplos, o la tradición oral, o la tradición escrita, tú también la relacionas con este tema que es del inicio del ser humano, sobre todo relacionado con la religión. Comenta, de hecho, sobre la religión, los relatos de Adán y Eva y cómo eso también genera un proceso ahí. No sé si nos puede contar brevemente lo que está escrito también en el libro, este tema de cómo la religión y cómo ciertas palabras impactan y nos reprimen a veces para seguir avanzando. Bueno, la historia de Adán y Eva es simplemente una metáfora, que es una de las metáforas más usadas y conocidas de la civilización occidental. Y es interesante que en esa metáfora aparecen tres instintos humanos básicos, dos que nadie podría negarlo, el instinto de la alimentación y el instinto de la reproducción. Nosotros buscamos claramente reproducirnos, y ahí no estoy hablando de algo racional, porque un oyente aquí de espectador podría decir, no, hay mucha gente que no quiere tener hijos, pero estamos hablando del instinto. El instinto es aquí al sexo, básicamente, al tener relaciones sexuales que para nuestro instinto animal son equivalentes a reproducirse. Otra cosa es que nosotros tengamos formas de saltarnos los instintos básicos. Y de la misma manera, como cuando tenemos hambre, nos alimentamos y también podemos reprimirlo, decir, no voy a comer, estoy muy gordo, me cae mal el ajo, no sé. Pero desde el punto de vista instintivo tengo hambre y lo que quiero es comer. Y esos dos instintos, el instinto
de reproducción, y el instinto de alimento es la base de la especie, de cualquier especie. Es la base de, de la evolución darwiniana, que necesitamos reproducirnos más, y para poder reproducir tenemos que aumentar metabolismo y reproducción. Dos instintos que están en nosotros, pero que no solo están en nosotros, sino que están en cada una de nuestras células individuales, en cada organismo unicelular. Es la base, son dos instintos programados en la maquinaria de cualquier ser vivo. Pero estos dos instintos, como de alguna manera te estaba contando antes, los reprimimos. Los reprimimos en el caso, ya te decía, el de alimentación, porque estamos gordos, porque hay otras pulsiones que se enfrentan con este instinto. Estoy feo, si estoy gordo no me puedo reproducir, por lo tanto mejor no como, y chocan los instintos. O soy religioso, no me reproduzco, por una u otra razón. Entonces hay otras pulsiones y otros ingredientes de la cultura que me permite reprimir instintos. Y de eso, de alguna manera, se ha dedicado el psicoanálisis muchos años. Pero hay un tercer instinto que está ahí presente, que es el instinto científico, el árbol del conocimiento. Perdón, debo decir antes, no hablé de Adán y Eva, o sea, el instinto de la alimentación está en los frutos, el fruto del árbol prohibido. La serpiente tienta a Eva a comer y luego es castigada y tiene que parir con dolor, avergonzarse de sus cuerpos. Ahí está el instinto erótico o de reproducción. Pero también está la sabiduría. El árbol es el árbol del conocimiento, el que el hombre no puede acceder. Entonces, de nuevo, ahí hay una metáfora de una represión del conocimiento. Y es muy notable que estos tres instintos aparezcan de alguna manera reprimidos en esta metáfora. Yo no soy religioso en absoluto, uso solo esta cuestión como una metáfora para mostrar cómo en un viejo cuento de nuestra civilización está ya presente la represión de nuestros instintos más básicos. Y para eso me sirve simplemente como un punto de partida. ¿Por qué reprimimos estos instintos? ¿Y cuán instintivo es realmente este instinto científico del que se habla en el resto del libro? Pero no sé si respondí lo que tú querías que te dije. Sí, no, por supuesto. A propósito de esto, de lo que tú dices de los instintos básicos, de la reproducción, de lo que tiene que ver con la base del ser humano, porque es eso, es decir, no es algo que se invente ni que se agregue, sino que es el ser humano en sí. Así es. Tú, de hecho, lo comentas en el libro, una situación que te pasó a ti cuando estabas de viaje en Temuco, y pones en relieve este tema, es decir, cómo las características del ser humano, más allá de que uno las quiera reprimir o no, vienen acompañando al ser humano per se, es decir, están presentes. Por ejemplo, el tema de cómo nuestro sistema se adapta, cómo nuestro sistema da por hecho ciertas cosas para no trabajar en demasía, sino que hay todo un proceso fundamental de nuestro ser, por así decirlo, que está ahí. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente eso en el sentido de hablar de cosas que el ser humano tiene, pero que no necesariamente a veces se da cuenta? Por ejemplo, la adaptación o el dar por hecho ciertas cosas, que está en un lugar, que ese lugar uno no tiene que analizarlo siempre para darse cuenta que está en ese mismo lugar todos los días. Claro, eso es parte de esta tesis de que la ciencia es parte fundamental del ser humano. Y para explicarlo, y ahí doy varios ejemplos, pero uno de estos es desde la mismísima neurociencia. Cuando yo miro una imagen y siento que estoy muy seguro del lugar en que estoy, me siento parte del universo, parte de la pieza, sé a dónde están las cosas, tengo aparentemente todo muy claro. Pero si uno mira cuál es realmente la señal que viene desde la retina hasta el cerebro, es bastante pobre. Y lo que realmente ocurre, y eso es algo que los neurocientíficos saben desde hace mucho tiempo, es que el cerebro
construye la realidad porque no tengo tiempo. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay ilusiones ópticas en que uno ve como el cerebro rellena una imagen más o menos como cree que es. Muchos ejemplos. Y claro, es mucha la energía que gastaríamos en tratar de cada vez que estamos en un lugar hacer un scan y reconstruirlo. Entonces uno ve todo inmediato y lo que hace el cerebro es hacer una adivinanza educada de lo que tiene que haber y luego ir probando, simplemente probando. Entonces, yo, por ejemplo, el ejemplo que ponía era que muchas veces nos pasa que nos despertamos y al despertarnos y todavía con los ojos cerrados en la cama, nos sentimos muy dueños del mundo, incluso con los ojos cerrados. Estoy con los ojos cerrados, pero conozco mi cama, sé exactamente para dónde mover mi brazo para agarrar el teléfono y ver qué hora es. Podría ir al baño casi con los ojos cerrados porque ya he ido tantas veces desde mi cama al baño. Pero a todos nos ha pasado que de repente nos empezamos a despertar y hay señales del cerebro contradictorias y de repente nos asustamos mucho, gritamos ¿dónde estoy? Y claro, no estoy en mi casa porque había viajado a una conferencia en Temuco, estoy en un hotel y me demoro unos segundos que es casi de pánico en darme cuenta de dónde estoy. Es verdad, estoy en un hotel, vine a Temuco a trabajar. Y esa es una muestra de cómo el cerebro inventó toda la realidad y yo estaba totalmente tranquilo, seguro y cómodo con esa realidad. Y sin embargo, de repente una pequeña señal que ni siquiera nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados que a lo mejor la textura de la sábana, qué sé yo, cosas muy pequeñas me dan señales y las señales se van sumando hasta que yo digo, está todo malo, hay que cambiar el modelo de la realidad del que estoy tan cómodo y seguro. Y por eso entro en pánico. Entonces, simplemente creo que era un buen ejemplo para ilustrar la forma en que realmente estamos siempre inventando nuestra realidad del medio exterior a nosotros. Hay algo que sí es, no sé si todos se lo preguntarán, pero tú lo hablas en el libro, el principio fundamental de la práctica científica, que sostiene que existe un universo afuera, es decir, que hay algo más que el ser humano, es decir, que no es solamente nosotros, que es independiente además de nosotros, es decir, no depende de nosotros. ¿Cómo se ve hoy día esto en el mundo, en el sentido de que la tecnología ha avanzado tan fuertemente, que sabemos muchas cosas, que damos por hecho muchas cosas, pero donde parece que el ser humano todavía vive incluido en su mundo, no sé cómo explicarlo, incluido en su rutina, que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Tengo que hacer esto en la mañana, después en la tarde esto otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo se explica eso? Con todo el avance tecnológico que hoy día tenemos, es decir, todavía hay gente, por ejemplo, que reniega de ciertas cosas que son fundamentales o que se dan por hecho, y cómo explicarle también a la gente que hay algo más allá afuera que seguramente no vamos a entender los que vivimos en este mundo, ni siquiera lo vamos a entender antes de que nos vayamos. Sí, lo que pasa, este es un tema ya peliagudo, y yo no soy, Armando, un especialista en epistemología o filosofía, ni siquiera filosofía de la ciencia. Mi libro es un libro que nace desde los pensamientos que tiene un científico desde la práctica profesional. Y siempre he creído que tenemos mucho que decir. Entonces, hay toda una cantidad de corrientes filosóficas que un poco negaban o ponían en duda la existencia de un mundo allá afuera. De hecho, el mismo Descartes dice, pienso, luego existo, porque se da cuenta que no puede mostrar que las cosas, o una de las razones, que lo de afuera existe. Puedo, obviamente, estoy pensando, tengo que existir, sino como pienso. Y hay muchos, y tal el obispo Berkeley, que pensaba que la realidad era más o menos como de Matrix, que Dios metía las imágenes, los sonidos y coordinaba todo, pero que en realidad lo de afuera era innecesario. The Matrix es un súper buen ejemplo, como película, como idea de ciencia ficción, de qué significa que no existe un mundo allá afuera. Está todo metido directamente en mi sistema neuronal y coordinado de alguna manera
por una computadora, ese sería The Matrix. Pero yo creo, y esto sí creo, que todos tenemos una intuición fundamental, animal, que trasciende sistemas culturales, y aquí me van a matar mis amigos de ciencias sociales, pero es una, no sé, una propuesta nomás, es lo que yo pienso. Yo pienso que todos tenemos una intuición de que existe un mundo allá afuera independiente de nosotros. Y por esa razón es que nos movemos como nos movemos y hacemos las cosas que hacemos. Estamos siempre en interacción con este mundo que no depende de nosotros. Y yo, esa intuición, creo que el sistema occidental, que de alguna manera celebra este libro y que no está de moda hacerlo, celebrar la civilización occidental, propone como fundamento básico de nuestra ciencia, de nuestra cultura, de nuestra política, que existe un mundo allá afuera independiente de nosotros. Que tenemos que explorar, que tenemos que entender, y que por lo tanto, y esto es muy profundo, si existe un mundo allá afuera que es común, es porque existe algo universal, algo que es lo mismo para todos. Y esa pequeña regla, que es como el pienso, luego existo, yo creo, de Occidente, nos permite crear la ciencia o impulsar la ciencia, impulsar el instinto científico a los niveles que Occidente lo ha hecho, e impulsar también la democracia como el lugar común o el relato común que nos une como sociedad. Que después de todo, como en el libro explico, de algún modo requieren de liberarnos de sesgos muy similares. Entonces, no quiero decir que existe algo allá afuera sea una verdad, porque la verdad no existe ni siquiera en ciencia, pero es una intuición que yo creo que es bastante generalizada y creo que es una propuesta importante que se pone en peligro, en peligro con algunas ideas que hoy día están de moda, extrañamente desde la izquierda, porque usualmente venían desde la derecha, en cuanto a grupos identitarios que pueden tener sus propias cosmovisiones, que pueden renunciar a la tecnología, que pueden... en fin. Antes la derecha tenía también hablo de eso en el libro. Venían generalmente desde el conservadurismo religioso, el catolicismo, y algunas cosmovisiones que tratan de imponer en los libros, en la enseñanza de la ciencia, por ejemplo, de la evolución en Estados Unidos. Pero todos estos son combates identitarios en contra de la posibilidad de que existe el mundo común allá afuera. Hay algo también que se habla en el libro, El instinto científico de Andrés Gomberov, que es hacerse preguntas. Tú dices que cuando la ciencia y el método científico olvida esto es cuando nos avanza. Es decir, las buenas preguntas son las que hacen avanzar la ciencia, y estar haciéndose preguntas, encontrar buenas preguntas, lo dices tú en el libro, es el problema más importante que la actividad científica encuentra. Es decir, ¿cuál sería esas preguntas? ¿Cómo se ha trabajado eso también? Y cómo también motivar a otros a que se hagan preguntas para que la ciencia pueda avanzar o para que nos dilucide ciertas cosas que hoy día todavía no sabemos. A mí eso me parece un problema súper bonito que solamente no lo puedo explicar, solamente te lo puedo contar porque es lo que me pasa como científico, que yo muchas veces quedo asombrado por una buena pregunta. Nos pasa incluso con los estudiantes que hacen buenas preguntas. Uno dice, qué buena pregunta. ¿Qué significa que una buena pregunta? Y profesores dicen, todas las preguntas son buenas. No, no son todas las preguntas buenas, porque hay preguntas que de algún modo resumen o llegan al fondo o ponen en evidencia una ignorancia muy grande. Una buena pregunta tiene la propiedad de poner en evidencia la ignorancia que no sabíamos incluso que teníamos. Y en segundo lugar, una buena pregunta es una pregunta que
tiene posibilidad de ser respondida, que está tan bien formulada que nos da una hebra de donde tirar. Por ejemplo, cuando los antiguos griegos hablaban de átomos, y siempre nosotros le damos a los griegos el crédito de haber creado el concepto de átomo, de hecho ahí viene la palabra, pero en realidad los griegos no tenían la menor idea. No era una buena pregunta en esa época, porque eran preguntas tan válidas como si son los ángeles los que mueven los planetas. O sea, quizás estoy exagerando, porque me gusta exagerar. Lo que quiero decir con esto, no, yo creo que los átomos son más razonables que los ángeles, pero no había ninguna manera de contestar. No había ninguna... Era una pregunta filosófica, entonces no teníamos mucho donde agarrarnos. La pregunta se transformó en una buena pregunta cuando ya tuvimos la posibilidad con Dalton en el siglo XVIII y la gente que empezó a hacer lo mismo con preguntas como ¿tiene algún fin el universo? Son buenas preguntas, preguntas interesantes, pero no podemos... Hubo una época en que no sabíamos cómo formularlas. Entonces, un buen científico hace preguntas que son interesantes, pero que además tienen alguna posibilidad de ser contestadas. Por ejemplo, ahora yo tengo con el mostrador desde ya hace un mes más o menos, los invito, además aprovecho de invitar al mostrador, tiene unos newsletters y ahora tengo un nuevo newsletter que ya vamos en la 4ª semana que se llama Universo Paralelo, un newsletter sobre ciencia. Y en el número que salió hoy día hablamos del problema de la conciencia. La conciencia humana, el hecho de estar consciente, o no solo humana, probablemente muchos animales tienen conciencia. Pero ese es un problema tremendamente interesante, quizás uno de los problemas científicos que para mi gusto son más importantes. Y sin embargo nadie sabe hacer una buena pregunta en mí, porque es una cuestión tan extremadamente rara. Podemos hablar mucho tiempo de por qué es raro, pero... Entonces, bueno, esa es la primera cosa con las preguntas. Hacer buenas preguntas que vayan al punto, que tengan posibilidad de responderse, que revelen la magnitud de nuestra ignorancia. Y por otra parte, una buena pregunta es una pregunta que no tiene intereses creados, que no tiene sesgos ya de por sí. Que doy el ejemplo, es típico en los periodistas políticos que muchas veces se les nota a ellos cuando hacen las preguntas para dónde van, o sea, hacen unas preguntas que ya están respondidas porque no están realmente interesados en lo que va a decir el otro, sino que están interesados en con la pregunta decir algo. Y eso también pasa en ciencia, que alguien tiene un interés personal y hace una pregunta básicamente para poner a otros a trabajar en algo que está en su propio interés. Entonces, bueno, las preguntas son esenciales porque desencadenan el trabajo de las respuestas. Y las respuestas siempre llegan más lento, más rápido, pero las buenas preguntas son las que mueven el sistema. Sorry mi alarga. Hay algo que también es interesante de entender y que nos hace esenciales también dentro de la ciencia. Es decir, nosotros, o la gran mayoría de la gente que no es científica o que no trabaja en la ciencia, sí la hace esencial, porque tú lo dices en el libro, puedes tener los mejores instrumentos, puedes tener las mejores habilidades tecnológicas, es decir, pero si no hay conciencia humana, no hay ciencia. No sé si estoy correcto en eso, si no hay intuición, si no hay creatividad, la ciencia como que no tiene sustento. No, la ciencia es una actividad profundamente humana, eso es lo que trato también de... y es una actividad que no es 100% racional, eso nunca ha sido así, la ciencia depende de opciones, de una mirada que uno tenga, de cómo uno tiene una visión de cómo deberían ser, cómo quiero que sean las cosas, y uno mete ahí la mano y igual que cuando me despierto en Temuco, yo quiero que sean las cosas de una manera, entonces hago una hipótesis y mi cerebro hace la hipótesis, pero después se da cuenta que está equivocado. Entonces, la ciencia la hacemos todos los días actuamos racionalmente
Y en ese raciocinio en que nos movemos en cada momento del día, estamos usando sin pensarlo el método científico, o lo que llaman el método científico, que es un nombre que no me gusta mucho, pero no me gusta porque trato de decir en el libro que no hay alternativa. El método científico es algo que identificaron los filósofos de la ciencia como la forma en que más o menos se mueven los científicos y hacen sus cosas, pero los científicos no estudiaron el método científico para ser científicos. Igual como los músicos no estudiaron musicología para hacer música, y las personas que hablan no estudiaron lingüística para poder hablar. La cosa viene solo y nace solo porque estamos hechos para eso. Entonces sí, estamos todos los días. Einstein decía, y puede ser el resumen de este libro, una frase famosa, que la ciencia es un refinamiento del pensamiento cotidiano. Muy bien, pues Andrés Gomberov es autor del libro El instinto científico. ¿Cómo ha estado también el tema de la recepción, Andrés? ¿Cómo ha estado también la difusión? Pensando en que, claro, mucha gente está como ávida de este conocimiento o que busca también una lectura diferente para salir de lo cotidiano. ¿Cómo ha sido la recepción del libro? Mire, yo he tenido la suerte que en general he tenido una buena recepción de mis libros. Si bien los libros de este tipo tienen su nicho de gente interesada en la ciencia, entonces jamás van a ser, o muy difícil, no sé si jamás van a ser super ventas, tiene suficientes ventas como para que sean todavía interesantes para una editorial grande que lo promueve bastante. He tenido mucho feedback bastante positivo, así que estoy muy contento, la verdad, y bueno, espero poder seguir impulsando este género de escritura dentro de las universidades, que es mi foco en este momento. Muy bien, pues Andrés Gomberov, ustedes ya lo saben, El Instinto Científico es de Editorial Debate, que forma parte de Penguin Random House, y donde lo pueden encontrar tanto en ebook, es decir, el libro digital, como el libro físico para los más tradicionales. Andrés, muchas gracias por el tiempo, éxito, y bueno, gracias también por conversar sobre este interesante tema con nosotros. Muchas gracias a ti, Armando, por invitarme a tu programa. Muy entretenida la conversación. Te agradezco a ti.